El día de hoy voy a explicar un ejemplo sobre distribución de Weibull para el cálculo de confiabilidad y probabilidad de fallos. Entonces, si yo quiero saber cómo funciona esto de Weibull, yo acá puedo escribir el comando. En este caso estoy poniendo rweibull y un signo de de interrogación, corro y puedo ver acá la ayuda que aparece, ¿no? En la parte, vamos a ver, está cargando, ¿no? Está corriendo, acá aparece en color rojo, está accediendo a la información. Mi internet está un poco lento, pero acá en la parte inferior derecha va a aparecer, ¿no? Va a aparecer lo que debemos cargar en la distribución Weibull. En principio la distribución Weibull tiene 2 o 3 parámetros. El ejemplo que voy a hacer yo es con 2 parámetros. Los parámetros son el alfa o el shape o el beta, es el parámetro de forma que le da la forma a la distribución, y el de escala, ¿no? El de escala, y vamos a ver, ¿no? Entonces, al darle clic para saber de qué trata la distribución, me da acá qué cosa necesito. Nosotros vamos a utilizar básicamente D para la densidad, para la gráfica, y P para probabilidad acumulada. Entonces acá me indica que necesito el parámetro de shape, forma y el escala. Ok, entonces supuestamente acá se ha hecho un estudio ya de unos activos. Vamos a suponer que son bombas. ¿No? Tenemos unas bombas que tienen un comportamiento Weibull, donde ya se hizo la distribución y el estudio nos arroja que tiene un parámetro de shape de 4.2 y de escala de 103. Este 103 es la vida media. Entonces, en principio voy a crear los datos, ¿no? Entonces aquí para crear los datos, voy a poner crear datos con esto. ¿Cómo creo datos? Los datos los creo con esto, rweibull, estoy creando 500 datos y acá estoy poniendo shape y scale, o sea, va a jalar automáticamente esto, ¿no? Entonces si yo corro esto, estoy creando la variable shape con el valor 4.2 y el valor y el parámetro escala con el valor de 103. Entonces yo al correr ahora datos, creo el objeto datos, que son 500 datos, justamente, que se distribuyen de manera de Weibull. ¿Dónde están mis 500 datos? Yo puedo decir acá en datos, doy enter y ahí están mis 500 datos que forman una distribución Weibull. Es una simulación, ¿no? del estudio de 500 datos. Estos serían los 500 datos que se distribuyen a través de una Weibull con estos parámetros de shape y escala. Ahora, voy a hacer un histograma con esos datos. Aquí está el comando para hacer el histograma. Entonces corro esto y el histograma sería esto. Y si ustedes se dan cuenta, la media que les dije, el escala, que es la media 103, está aquí, que se agrupan por acá los datos. Ahora, si quiero a este histograma agregarle la curva de densidad, entonces corro estos dos comandos, estos scripts, y ahí se fijan que estoy agregando la curva de densidad. Parece una normal, ¿no? Esta Weibull. Bien, ahora ¿qué más voy a hacer? Lo que voy a hacer es calcular ahora las curvas, o mejor dicho, hacer las curvas de confiabilidad acumulada y de fallos. Ahora, ¿para qué puedo hacer esas curvas? Porque esas curvas, digamos, lo que me va a representar es, en lugar de mirar el área bajo la curva, porque yo cuando haga el cálculo, por ejemplo acá 100, ¿no? Si yo parto acá 100, me va a partir esta curva de densidad en dos partes. De 0 a 100, digamos, va a ser la probabilidad de fallos acumulados, y de 100 en adelante sería la confiabilidad del sistema. Entonces, en lugar de ver el área bajo la curva, voy a ver directamente las curvas de confiabilidad y de fallos. Para eso voy a crear esta variable long que me va a servir para graficar justamente esas curvas.
El CDF le estoy llamando es la variable de fallos acumulados, de probabilidad acumulada. Y ahora para graficar sería esto. Para verla, esto es la curva de probabilidad de fallos, ¿no? La curva de probabilidad de fallo. Los fallos aumentan, ¿se da cuenta? La probabilidad de fallo aumenta. ¿Por qué? Porque el tiempo aumenta, ¿no? O sea, la probabilidad que mi activo supere 100 y supere 120, ¿no? Entonces, mientras más largo es el tiempo, es más difícil que se mantenga operando. Entonces, la probabilidad de fallo, mientras más largo sea el tiempo, va a aumentar, ¿no? Acá tiene un valor y en 120 el valor es mayor. La probabilidad que aumente en 120 es mayor, la probabilidad que aumente en 140 es mayor. Acá, pero en 160 vemos que ya la probabilidad es 100%. Es decir, ni un equipo supera el 100% días, ¿no? Los activos fallan antes de los 160 días, todos los activos. Ahora voy a colocar la probabilidad, la confiabilidad. Esta curva sería de confiabilidad, ¿no? La confiabilidad disminuye conforme pasa el tiempo, mientras la probabilidad de fallos aumenta conforme pasa el tiempo. Ahora, acá queremos hacer un caso puntual. Vamos a calcular la confiabilidad para t igual a 120 días, ¿no? Acá, 120. La confiabilidad es acá, un valor bien bajo, ¿no? Podemos hacer acá, sale menos de 0.2, ¿no? Si corremos, acá estoy corriendo dos scripts. El primero me va a servir para la confiabilidad. No, este va a ser para los fallos, cálculo de la probabilidad de fallo. Este sería, partimos, ponemos acá, cálculo de acá sería probabilidad de fallos, la probabilidad de fallo para 120, y acá sí sería confiabilidad. La probabilidad de fallos en 120 sería acá, ¿no? Yo miro acá, subo esta curva y es más o menos 0.8 casi. Vamos a ver, entonces ese valor, sí, me sale 0.85, ¿no? O sea, la probabilidad de que un activo llegue a los 120 días o falle a los 120 días es del 85%. Es alto, ¿no? Porque el 120 está casi al final. Todos los activos fallan a los 160 días. Y 85 de 100 activos falla a los 120 días, ¿no? Porque acá nos sale 85%. ¿Y cuánto sería la probabilidad o la confiabilidad? Ya no veríamos en esta curva verde, tenemos que ver en la curva azul. Si es 85, el complemento va a ser 0.15. Vamos a correr esto, nos va a salir un valor cercano. Ahí está, ¿no? 0.15, 0.149. Entonces nos indica que la confiabilidad de este activo es del 15%, es baja, porque estamos en un valor de 120. Pero ¿qué tal si miramos acá en 60, ¿no? Cuando los días son pocos todavía, en 60 la probabilidad de que falle va a ser menor, ¿no? Vamos a poner 60 y acá pondríamos de igual a, vamos a poner, para que sea variable lo vamos a dejar así, y acá también así. Entonces 60 es un caso para 60 días nos va a salir, vamos a calcular la probabilidad de fallos. La probabilidad de fallos es 9%, es baja. ¿Por qué? Porque son pocos días, ¿no? La probabilidad que falle un activo a 60 días es menor que cuando un activo falle a 120 días. Igual, la confiabilidad va a ser alta ahora, ¿no? El 90% es un activo confiable. ¿Por qué? Porque va a pocos días. Mientras aumenta el tiempo, la probabilidad de fallos aumenta y la confiabilidad disminuye, ¿no? Y así se interpretaría. Eso es todo. Muchas gracias.